Progresión aritmética es una sucesión de números, ¿ya? En la que siempre se suma o se le resta la misma cantidad para pasar de un número al otro. Es decir, por ejemplo, tenemos la progresión aritmética 2, después puede ser, le sumamos 3, 5, le sumamos 3, 8, le sumamos 3, 11, 14. Ese, por ejemplo, es una PA. Esta es una progresión aritmética. ¿Cómo yo identifico qué es progresión? Bueno, primero se habla de que tiene un primer término. Primer término de la sucesión. Y para ver cómo sigue, esa diferencia o la suma que yo les voy dando a cada término es constante. En este caso, para pasar del 2 al 5 le sumamos 3. Le sumamos 3. ¿Se fija? En todo el rato le fuimos sumando más 3. Más 3, más 3. Esa es constante, ¿ya? Constante. O hablamos también de diferencia, porque es más fácil decir, ¿cómo encontrar esta diferencia? Es mejor decir, le resto 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. ¿Se fija? Entonces, esa diferencia que hay entre dos números de la sucesión consecutivos, ¿cierto? Tiene que ser constante, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender o qué necesito para determinar una PA? Siempre vamos a necesitar el primer término, que en este caso es el 2, y lo que se llama la diferencia, que esa constante, ¿cierto? Que se produce. Diferencia, le llaman, le colocan la letra D, en este caso es 3. Y al primer término generalmente le llaman A o A sub 1, ¿ya? Como términos de la sucesión. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 le damos un orden, ¿cierto? Como sabemos lo que tienen las sucesiones, según el subíndice que es un número natural. Primer término, segundo término, tercer término, etcétera. Entonces, una PA está totalmente determinada si yo conozco el primer término y su diferencia. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que saber lo que es una PA. Entonces, está totalmente determinada por su primer término y la diferencia, al revés, me pueden dar estos dos datos y yo describir o decir cuáles son los primeros términos de esta PA. Como entonces me dicen que el A sub 1 es 3, parte del 3, y para saber cuál es ese es el A sub 1, para saber cuál es el A sub 2, en este caso le voy sumando la diferencia. Ojo que esta diferencia podría ser un número entero, ¿cierto? O puede ser una fracción, puede ser positivo o negativo, da lo mismo. Aquí puse el 2. Entonces, el siguiente término, ¿cuál va a ser? Le sumo entonces esta diferencia. 3 más 2, 5. El tercer término, 5 más 2, 7. 7 más 2, 9, etcétera. Ahí tenemos la PA. ¿Ya? Entonces, ahí podemos decir que tenemos esa equivalencia. ¿Ya? Repito entonces, y que les quede muy claro, una PA necesitamos conocer mínimo su primer término y la diferencia. Con eso obtengo los términos de la sucesión y si tengo los términos de la sucesión, tengo la diferencia y el primer término. Bueno, entonces ahora en general, si decimos que el primer término de la PA le llamamos A, el segundo término ya dijimos que se obtiene sumándole esta diferencia. Por lo tanto, al primer término le sumo esta diferencia. El segundo término en general sería A más D, que es la diferencia. El tercer término, ¿qué sería? El A sub 2 le sumo el D, o sea, sería A más D, que es el segundo término, y le sumo D, la diferencia. O sea que me da A más 2D. El cuarto término, que sería el anterior más D, o sea que sería A más 2D más D, sumando A más 3D. Y ahí uno se puede dar cuenta que se cumple, ¿cierto? Una especie de patrón, mire, A más 1D, A más 2D, A más 3D, siempre acompaña entonces, ¿cierto? Al D el número antes de la posición que cumple el término. Primera posición, primer término, 0D. Segundo término, 1D. Tercer término, 2. ¿Se fija? Por lo tanto, en general, podemos decir que cualquier término de una PA es de la forma A más
n menos uno por d. ¿Ven? Si el n vale 2, por ejemplo, 2, n igual 2, a más 2 menos uno, o sea, 1d. Ahí está. Si el n vale 3, a más 3 menos uno por d, o sea, a más 2d. Ahí está. A más 2d. ¿Se fija? Y así. O sea, que aquí tenemos, ¿cierto? La fórmula, ¿cierto? Del término enésimo de una PA. ¿Ya? Enésimo de una PA. O sea, lo que tenemos es, comillas, la fórmula de cómo van a ser cualquier término. ¿Ya? Perfecto. Tenemos el siguiente ejemplo. Si los términos tercero y séptimo de una PA son 18 y 30 respectivamente, encuentre el décimo. Dejamos escrita aquí la fórmula, ¿cierto?, del término enésimo. Entonces, ¿cómo aplicamos eso acá? Dato importante, nos dan el tercer término. Dicen que es 18. Ya, pero escribámoslo. ¿Qué significa el tercer término? ¿Cómo escribo el tercer término? Como A sub 3. Ok, ¿y cuánto me dicen que vale? 18. 18. De acuerdo. Siguiente dato. Séptimo término. El A sub 7. Vale 30. ¿Y qué nos piden? El décimo. Nos piden encontrar entonces el A sub 10. Esa es nuestra incógnita. Pero para poder determinar el A sub 10, si uno se va a la fórmula general, ¿cierto?, de cualquier PA, sabemos que si el n vale 10, reemplazamos acá, el A sub 10 va a ser A más 9, n menos 1, por D. O sea que encontrar el A sub 10, en otras palabras, basta con que encuentre el primer término más n menos 1, 9 por D. Es decir, que si yo encuentro cuánto vale A, que es el primer término, y cuánto vale D, estaríamos listos con la respuesta y encontrar el A sub 10. Ahora, ¿cómo encuentro el A y el D de los datos que me dieron? Porque entonces, si me dieron el término 3 de esta sucesión, A sub 3, yo sé escribir una sub 3 cualquiera. A más 2 por D, n igual 3, reemplaza acá nomás. Este es un término para cualquier PA, pero en particular a mí me dicen que esto es 18. Una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué me falta? Otra ecuación con las dos incógnitas. Por eso nos dan el A sub 7. Por otro lado de la sub 7, ocupo la fórmula A, n menos 1, 6 por D. Y eso me dice, en este caso particular, que vale 30. ¿Qué vamos a hacer acá? Resolver este sistema de ecuaciones y sacar el valor del A y el D. Lo pueden hacer por reducción si quieren multiplicar por menos 1, ¿cierto? Se van las A y llegan a la solución de que A es igual a 12 y D es igual a 3. ¿Ya? Resolviendo este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Listo. ¿Qué dijimos? Una PA está totalmente determinada si conozco su primer término y su diferencia. Con esto puedo sacar el término que yo quiera. Bueno, nos piden el A sub 10. Por lo tanto, respondo A sub 10, sé que en general es A más 9 por D. Pero en este caso nos dio que esto es 12, el A, más 9 veces el 3. O sea, 12 más 27. Y eso nos da 39. Listo. Ahí tenemos el término A sub 10. Para determinar la suma de los n términos de una PA, entonces uno dice, ¿qué me están pidiendo? O sea, si yo tengo una PA de la forma primer término A, segundo término A más D, A más 2D, porque así es una PA cualquiera, ¿cierto? Ya lo dijimos. Por acá tenemos el término N y sigue. Entonces, ahora nos gustaría a lo mejor, no sé, sumar los términos desde el primero hasta el décimo, ¿ya? S más S más S más S más S, ¿cierto? Entonces la idea no es que uno vaya S más S, no, que ocupe una fórmula.
fórmula de la suma de los n términos de una PA. Ojo que la fórmula es para consecutivo. No es sumar el primero más el tercero más el décimo. No, la fórmula es uno más 2 más 3 más 4 o desde donde comience, porque podría ser sumar desde el tercero hasta el décimo. Este vendría siendo como su primer término, ese más ese, pero consecutivo, a eso me refiero. Bueno, entonces uno dice, busquemos una fórmula que me sume todos estos términos. Y como hablamos de una suma larga, aprovechémonos de la sumatoria. Entonces, S sub n, que va a ser la suma de todos estos n términos, se va a definir como la sumatoria que voy a sumar. Estos términos. Pero acá tengo su representante general, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces decimos, ok, bien, pero como la sumatoria la voy a hacer correr desde el n igual 1, ¿cierto? Para que me dé la primer término. De eso no voy a ocupar la misma, perdón, no, me conviene cambiar las letras porque n ocupamos para, ¿cierto? De la sub 1, sub 2. Aquí vamos a cambiar la letra. Vamos a colocarle, por ejemplo, j. De j igual 1 hasta n, a eso me refiero, ¿ya? Hasta el término enésimo, no puedo usar la misma letra. De eso, de mi término general, a más, usé la letra n, así que le voy a poner j menos 1 por d, ¿sí? Entonces miren, para que se entienda, cuando j vale uno, reemplazo que estoy sumando, ahí está, s. Cuando j vale 2, estoy sumando a más d. Entonces, esto suma, ¿qué está haciendo? Está sumando A más D, A más 2D, A más 3D, hasta el término enésimo. Eso está sumando. ¿Bien? Ahora, si aquí se fijan en esta sumatoria, el que corre es J. Por lo tanto, aplicando fórmulas de sumatoria, ¿ya? El A es constante, hay una fórmula para la suma de la constante, el D es una constante, sale, ¿cierto?, de la sumatoria, hace la sumatoria de J, n por n más 1 partido por 2, ocupa todas esas fórmulas que ustedes saben de sumatoria. Resolviendo esto, va a llegar a la siguiente fórmula. Llega a esto. Los invito entonces a resolver esta sumatoria usando la fórmula, parte de uno, así que no tienen las fórmulas, ¿cierto? De las constantes, como le dije recién. Esta es la fórmula que me va a servir para sumar términos consecutivos de una PA. N, ¿cuántos términos quiero sumar? Por ejemplo, del 1 hasta el 10, n igual 10 sería, ¿cierto? Sumar del 1 al 10. A, ¿desde dónde estoy sumando? Si estoy sumando desde el primero o estoy sumando desde acá, no importa. El A va a representar desde dónde usted está sumando hasta el n. Y el D, la diferencia. ¿Se acuerdan? Primer término diferencia y n, ¿cuántos quiero sumar? ¿Ya? Veamos un ejercicio. ¿Cuántos términos de la sucesión 9, 12, 15 es necesario considerar de modo que la suma sea 306? Entonces primero analicemos la PA que me dieron. 9, 12, 15 y esto sigue, ¿ya? Entonces, no sé, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. ¿Cuántos de estos términos, después del 15, hay que ver cuál es el que sigue? Para eso primero saquemos la diferencia. Dijimos que es restar, ¿cierto? Hacer la resta. 12 menos 9, eso me queda 3. Ver que se cumple en cada lugar. 15 menos 12, eso me queda... Perfecto. Así que la diferencia es 3. Y nuestro primer término, está claro, es el 9. ¿Listo? Ok, pero aquí lo que nos están pidiendo es, ¿cuántos de estos números hay que sumar para que cuando lo sume todo me da 306? De hecho, por ejemplo, si sumamos el 9 más el 12, eso me queda, S más S me da 21. No me da 306. Sumémosle el 15. Si le sumo el 15, me da 36. Todavía no. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de estos, sumándole todo el rato 3 más 3 más 3, me da 306? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? No olvidar que es el primer término, a sub 1, a sub 2, a sub 3, y saber hasta qué término voy a sumar. En otras palabras, lo que me están pidiendo es encontrar el n. Uno más el término 2 más el término. Entonces, ¿hasta qué término voy a tener que sumar? ¿Hasta cuál a sub n tengo que sumar para que me dé 306? Bien, entonces uno dice, ok, estamos hablando de sumas. Vamos a usar la fórmula, la dejé acá. S sub n, pero ¿cuántos de esos? No sé. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuántos tengo que sumar? Así que n es mi incógnita. Pero tenemos el valor del a, 9, que es nuestro primer término. Tenemos la diferencia, que es 3.
¿cierto? La constante. Y además tenemos el valor de esta suma total, 306. Reemplazamos, resolvemos la ecuación y sacamos el valor del n. Vamos. Nuestro S sub n entonces, según eso, sería n, paréntesis, 2 por 9 más n menos 1 por nuestra diferencia que es 3 y todo eso lo dividimos por 2. Y esto sabemos que la suma total es 306. ¿Bien? El 2 lo pasamos multiplicando, hacemos álgebra y vamos a llegar a la siguiente ecuación. Ecuación cuadrática, n cuadrado más 5n menos 204. Y esa ecuación cuadrática la podemos resolver idealmente factorizando y si no, podemos factorizarla con la ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces nos da que factorizando nos da n menos 12, n más 17, ¿ya? Nos queda esa factorización. Producto igual a cero, esto nos dice que entonces n menos 12 es 0 o n más 17 es 0. Por lo tanto, me dan dos valores del n al ser cuadrática, n igual 12 o n igual menos 17. Pero, ¿qué cosa es el n? N es un número natural. A sub 1, a sub 2, a sub 3 no puede ser negativo. Descartado el menos 17, por lo tanto, el n vale 12. ¿Qué quiere decir esto en nuestro ejercicio? Que entonces había que sumar a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿verdad? Hasta la sub 12, ¿cierto? Podemos sacar incluso cuál es ese a sub 12 y sumar esos 12 términos me da 306. Entonces, con el n igual 12, lo que calculamos es que si yo sumo 9 más 12 más 15 a sub 1 hasta la sub 12, sumo esos 12 términos, me da 306. Y como buen problema de planteo, no olvide dar la respuesta. ¿Cuántos términos es? Por lo tanto, respuesta, se necesitan 12 términos de la PA. Ahí estaría la respuesta del ejercicio. Que esté muy bien. Chau, chau.